Hola a todos, mi nombre es Concepción Torres de Gines y junto con mi compañera Giovanna Caetano Silva del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura y Filologías Integradas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, presentamos esta comunicación titulada Repensar la identidad docente, una propuesta poshumana sobre las imposibilidades de aprender a enseñar lengua. Presentamos en primer lugar un índice que esperamos que sirva de mapa a lo largo de esta comunicación. En el primer punto presentamos el proyecto de innovación en el cual se enmarca nuestra propuesta. Segundo punto, vamos a hablar sobre los objetivos de ese proyecto en el cual se ha apoyado esta propuesta de innovación. En tercer lugar, un marco teórico que nos servirá para enmarcar nuestra propuesta. En cuarto lugar, la propuesta de innovación como tal. Quinto lugar, la metodología que hemos utilizado para construir esos datos. Sexto lugar, los resultados. Y por último, un apartado de discusión y conclusiones. El proyecto en el cual se enmarca esta propuesta recibe el nombre de Cartografías del Conocimiento en la formación inicial del profesorado, diseño, implementación y evaluación desde una perspectiva postcualitativa. La investigadora principal es la doctora Alejandra Pacheco Costa y se enmarca dentro de la convocatoria del presente curso del cuarto Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla. A la derecha pueden ver ustedes las diferentes fases de implementación de este proyecto. La propuesta que presentamos en esta comunicación se enmarcaría entre la segunda y la tercera fase, con un diseño previo de esa secuencia didáctica y además presentamos la implementación. Entre los objetivos del proyecto destacamos 4. En primer lugar, analizar los fundamentos epistemológicos de las diferentes asignaturas involucradas en el proyecto desde el punto de vista teórico y práctico, obtención de datos, elaboración de teorías, metodologías, etc. En este proyecto se han involucrado asignaturas tanto del grado de educación infantil como del grado de educación primaria. El segundo de los objetivos es el diseño e implementación de secuencias de aprendizaje que permitan tanto al profesorado como al alumnado incorporar la reflexión crítica sobre cómo es construido el conocimiento en educación superior a partir de las distintas disciplinas que la constituyen. En este sentido, este proyecto busca imbricar todas estas disciplinas que forman parte del conocimiento en educación superior, no centrándonos exclusivamente en algunas que son propias del área, en nuestro caso sería el área de lengua y literatura, sino teniendo en cuenta cómo esas disciplinas se interrelacionan entre sí. En tercer lugar, queremos evaluar el impacto social de estas secuencias didácticas desde una perspectiva postcualitativa y ético-epistemológica, elaborando una cartografía en la que se presente ese pensar de otra manera en educación superior. Y en cuarto lugar, una fase de difusión, un objetivo de difusión de los resultados de este proyecto a través de comunicaciones en congreso, como este en el que estamos, artículos científicos orientados hacia la educación superior y la publicación en la web de los materiales didácticos que surjan de este proyecto. Como marco teórico hemos tomado como referencia las teorías poshumanistas y neomaterialistas. En este sentido es imposible no citar a Barat con su libro de 2007 en el que hace referencia a este poder excesivo que se le ha dado al lenguaje. En segundo lugar, presentamos la idea del conocimiento como algo no previsto y emergente, algo que no se puede planificar con anterioridad, sino que surge de manera espontánea en el momento, a partir de la intensidad. En tercer lugar, hemos empleado métodos de indagación no representacionales. Además, hemos elaborado cartografías o mapas en los que emergen aquellos momentos, ideas y espacios en los que la educación superior puede proponer formas diferentes y éticas de generar conocimiento. Veremos luego en la propuesta que esta idea del espacio va a tener un peso fundamental. Y por último, defendemos con Morris, en su libro de 2016, Posthuman Child,
esta idea de pensar el niño como fenómeno. Igualmente hemos tenido en cuenta las teorías de Hackett de pensar en el lenguaje como algo más que humano. La propuesta de innovación se ha llevado a cabo en dos asignaturas diferentes: desarrollo de habilidades lingüísticas y su didáctica en educación primaria, con un total de 59 alumnos matriculados, y desarrollo de habilidades lingüísticas y su didáctica en educación infantil, con un total de 55 alumnos matriculados. Esto hace un total de 114 alumnos universitarios que participaron en nuestra propuesta de innovación. La actividad consistía en realizar una creación multimodal sobre el nombre propio a partir de diferentes materiales no estructurados. Estos materiales fueron ofrecidos tanto por el profesorado, que llevó a clase cartulina, pegamento, tijeras, papeles de diferentes texturas y diferentes formas, plastilina, arcilla, como los materiales que el alumnado llevó de casa, como pudieron ser revistas, elementos reciclados o incluso algunos que aportaron lo que llevaban en ese momento en los bolsillos. Podían ser tickets, papeles arrugados o incluso las propias mascarillas que llevaban dentro de las mochilas. En esta propuesta lo que buscábamos sobre todo era pensar sobre el qué, el quién y el cómo soy. Los objetivos específicos de la actividad fueron tres. El primero, discutir la identidad a través de una lectura difractiva del nombre propio. En segundo lugar, reflexionar sobre nombres, historias y afectos. Y en tercer lugar, pensar sobre cómo nuestros nombres cargan y crean historias. La organización se llevó a cabo con una única sesión en cada una de las asignaturas y es importante que se le dio a los alumnos una completa libertad de movimiento. Podían organizarse como querían y moverse tanto en el interior como en el exterior del aula. Esta organización del espacio la podemos ver en estas imágenes en las que se ve el desarrollo de la actividad. En la parte de la izquierda vemos ese momento del proceso de creación de los alumnos de sus trabajos, en el que ellos se organizaron sin ningún tipo de mediación por parte del profesorado implicado y podían tanto estar dentro del aula como estar fuera, estar en la mesa, estar en el suelo, podían moverse libremente por el espacio. Y a la derecha vemos dos de los productos que se generaron a partir de esa reflexión crítica por parte del alumnado. La metodología que hemos llevado a cabo está centrada sobre todo en el diseño post-cualitativo de Saint-Pierre 2019, en el que repensamos lo que se entiende por dato y las críticas a su no pasividad. En segundo lugar, partimos de una idea de co-construcción de los datos. En tercer lugar, utilizamos una serie de documentaciones pedagógicas para pensar y sobre todo repensar las actividades de los alumnos y co-construir esos datos. Entre estas documentaciones pedagógicas contamos con imágenes fotográficas, grabaciones en vídeo, grabaciones de audio o notas de campo. Y por último realizamos las lecturas difractivas, como presentaba la idea Barat en 2007, de los datos junto a la teoría, uniéndonos a esta idea del pensar con la teoría de Matsei en 2014. Entre los resultados iniciales destacamos 6. En primer lugar, la percepción del alumnado sobre una propuesta abierta y ese miedo a crear. Esto nos ocurrió mucho, esa percepción del alumnado y ese miedo a qué es lo que se espera de ellos, cuál se espera que sea el producto final, para yo obtener la aprobación por parte del profesor. En segundo lugar, como comentaba antes, el uso de materiales inesperados. Propusimos una serie de materiales, los alumnos llevaban una serie de materiales también de casa, pero muchas veces surgieron esos materiales inesperados, de cosas que se llevaban en los bolsillos, o darle uso a unos materiales para finalidades diferentes a las que inicialmente podríamos pensar que estaban destinados. En tercer lugar, la
idea de las ideas y las identidades que se co-construyen junto con los materiales. En cuarto lugar, se generó este espacio para que los equipos se conocieran desde otra perspectiva completamente diferente, una perspectiva más que humana, en la que el espacio, el mobiliario y los materiales jugaron un papel fundamental. En quinto lugar, fue una oportunidad, tanto para el alumnado como para el profesorado, para repensar la construcción de conocimiento a nivel universitario. Y por último, importante que la figura del profesor comparte el control del aula con los alumnos y con los materiales y cede esa capacidad de que se vayan generando las dinámicas. Como discusión y conclusiones queremos presentar una serie de puntos que esperemos que contribuyan a este generar conocimiento de manera conjunta. En primer lugar, resaltamos que la creatividad es un proceso para crear conexiones. En segundo lugar, que el proceso es tan importante como el producto final y hay que tener también en cuenta ese proceso y ver cómo el conocimiento se va generando y cómo las dinámicas se crean y se establecen en ese proceso. En tercer lugar, la identidad docente que se construye junto al diseño y junto a las interacciones de los alumnos con los materiales. En cuarto lugar, presentar esta idea de que el nombre es más que una historia del pasado. No hay una linealidad dentro de esa historia y la identidad no es determinada, sino que es porosa. Constantemente se está nutriendo de todo lo que tiene alrededor. No es un verbo, no se está haciendo y tampoco es una categoría, sino que todo se va construyendo a lo largo del tiempo, pero no de manera lineal. En quinto lugar, destacar el espacio, la educación superior, como un espacio donde el saber de la experiencia se sobrepone al saber de la información. La generación de un espacio donde la ético-ontoepistemología no se separa, sino que forman un todo. En sexto lugar, la riqueza de esas historias individuales que se torna colectiva cuando la compartimos en el grupo y cuando la compartimos con la comunidad. Y por último, el hecho de que las historias de cada uno nos hacen recordar que el sujeto de la alfabetización no es una tabula rasa, sino que partimos de una historia previa. Muchas gracias por su atención. Les dejamos aquí una serie de referencias por si tienen interés en ahondar de manera más profunda sobre este acercamiento a la alfabetización. Muchas gracias.